La esplagnología es una parte de la anatomía sistemática que se encarga de el estudio de las vísceras, el estudio de eh, la parte visceral. ¿Está bien? Eh, Cuando armaba estas diapositivas, me puse a pensar, me senté en el patio y me puse a pensar, ¿qué es una víscera? Y fíjense que hay como varias definiciones de vísceras. Algunos hablan de un órgano interno, que sería lo más coincidente entre todas las teorías, un órgano ubicado en una cavidad. En ese caso se incluirían, por ejemplo, el encéfalo, porque está en la cavidad craneana. Sin embargo, no está dentro del estudio de las vísceras. En otros lados se habla que son órganos relacionados con el exterior, es decir, órganos relacionados con la nutrición, dejando de lado, por ejemplo, a, no sé, los órganos de la reproducción, que sí están dentro de la esplagnología. Hay quienes hablan de las vísceras como órganos contenidos en las cavidades esplágnicas. Sin embargo, dentro del estudio de las vísceras, estudiamos la lengua, que no está en una cavidad esplágnica, y no estudiamos el corazón, que sí está en una cavidad esplágnica, ¿sí? Que está recubierto de serosa, un caso similar, ¿no? Entonces, la esplagnología, para ser claros en esto, es el estudio de las vísceras, que son órganos internos, que están asociados a tres aparatos en particular. No es de todas las vísceras, sino de vísceras en particular. Los que están asociados al aparato respiratorio, tráquea, pulmones. Los que están asociados al aparato digestivo, y los que están asociados al aparato urogenital. El aparato urogenital, se habla así de urogenital, en principio porque tiene un origen embriológico bastante común, bastante similar, una organización bastante similar. Entonces se agrupan en un aparato que se llama urogenital, comparten vías, tanto en masculino como femenino. Entonces el aparato urogenital lo vamos a dividir en urinario, común, por lo menos partes comunes, genital femenino y genital masculino. Entonces, resumiendo de todas esas tonterías que dije antes, la esplagnología es el estudio de las vísceras relacionadas al aparato respiratorio, al aparato digestivo y al aparato urogenital, es decir, urinario, genital femenino y genital masculino. Eso es la esplagnología. ¿Está bien? Ahora, las vísceras en sí pueden ser de distintos tipos y de acuerdo a eso, el lenguaje que utilicemos para referirnos a ellas va a ser distinto. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en las vísceras huecas, los términos de posición que utilizábamos eran interno y externo. Esto sería una víscera hueca. Las vísceras huecas, ya vamos a ver, tienen ciertas características comunes. La presencia de tres capas, por ejemplo, de tres túnicas. Pueden ser vísceras macizas. En este caso, los términos de posición que utilicemos ya no van a ser interno y externo, sino que será superficial y profundo. Superficial, profundo. Eso es de las primeras clases. O eventualmente van a ser glándulas. Y acá después vamos a ver que hay cierta clasificación donde las glándulas podrían ser, o mejor dicho, los órganos macizos podrían ser tranquilamente glándulas. ¿Está bien? Entonces, dentro de las vísceras vamos a encontrar vísceras huecas, macizas o glándulas de diferentes tipos. Características de estos grupos. Las vísceras huecas
probablemente ya lo han visto en histología, tienen tres túnicas en general, ¿no? Una túnica interna que se denomina mucosa, los órganos, estos órganos que comunican con el exterior, que decíamos al principio como una definición, estos órganos huecos que comunican con el exterior, están tapizados internamente por una túnica mucosa. La mucosa, ustedes ya habrán visto, tiene ciertas características, tiene algunas particularidades, un epitelio con ciertas características. La túnica media de estas vísceras huecas es una túnica muscular y una túnica externa que, dependiendo de la víscera o de la parte del órgano que estemos hablando, será una túnica serosa o una túnica adventicia. ¿Sí? Todas características que seguramente ya han estado viendo en histología. Ustedes recuerdan que la membrana mucosa, esta interna, tiene a su vez una lámina propia y una submucosa, y la túnica media, que es la túnica muscular, en general tiene como dos capas musculares, unas longitudinales y otras circulares. ¿Está bien? Nosotros, como lo que vemos a simple vista en general, dividimos estas tres: una interna mucosa, una media muscular y una externa que, como dijimos, puede ser una serosa o una adventicia. ¿Sí? En el caso de las vísceras macizas, nosotros vamos a encontrar, órganos macizos, nosotros vamos a encontrar como dos partes. ¿Sí? Encontré este dibujito, no sé ni de dónde salió, encontré en internet, pero está muy lindo para explicar esto. Fíjense, nosotros para este órgano macizo le reconocemos dos partes. Una parte de sostén y quizá de nutrición, que se denomina estroma. Esto en general, ¿no? En los órganos macizos. Una parte de sostén, una parte fibrosa o de tejido conectivo que sostiene, además vasos que nutren. Eso que sería como el continente del órgano, lo que contiene el órgano, se denomina estroma. Mientras que, sostenido por este estroma, tenemos la parte funcional del órgano. En este caso, la parte glandular, por decirlo, con sus conductos, etc. Esto se llamaría parénquima del órgano. Si vamos a la víscera maciza que vimos en la diapositiva anterior, que era el hígado, tendremos, por ejemplo, a los hepatocitos, a las células hepáticas, formando parte del parénquima, con una serie de conductos biliares, mientras que el tejido conectivo, la cápsula del hígado, etc., son parte de la estroma, del tejido de sostén. Un tejido que no va a tener incidencia en la funcionalidad del órgano, simplemente mantiene a las células funcionales sostenidas. ¿Cómo se dispone este estroma generalmente en las vísceras macizas? Como muestra esta imagen. Habitualmente vamos a encontrar en los órganos una cápsula, es decir, el tejido conectivo, este estroma, rodea al órgano en forma de cápsula, una cápsula fibrosa. En los órganos o en las glándulas o en los órganos macizos de la reproducción se denomina albuginia, esa túnica. En general es una cápsula fibrosa externa que contiene a la parte funcional, es decir, a esto. Y además de contener, envía tabiques hacia el centro, tabiques que se van a ir uniendo entre sí, dividiendo al parénquima, dividiendo a la parte funcional en lóbulos. Es decir, la parte funcional del órgano generalmente está lobulada gracias a los tabiques de estroma que se interponen. Cada uno de esos lóbulos va a enviar un conducto para excretar lo que produce, que se van a ir uniendo en un conducto común. Es decir, esto es básicamente
cada lóbulo sería básicamente una glándula, o incluso cada porción del óvulo sería una glándula. Entonces, este tipo de órganos macizos, de vísceras macizas, generalmente van a ser glándulas compuestas. Una clasificación que nosotros no usamos demasiado, pero tengamos en cuenta que en general las vísceras macizas son glándulas compuestas por muchos acinos o muchas porciones, unidades glandulares. Ahora bien, clasificación que sí vamos a tomar en cuenta y vamos a ver cómo se relacionan las vísceras macizas con las glándulas en este caso, y con las huecas también, hay que decirlo. ¿Cómo vamos a clasificar a las glándulas? Hay tres tipos de glándulas. Las glándulas endócrinas, que no forman parte del estudio de la esplagnología. Las glándulas endocrinas, ¿qué hacen? Envían su secreción. Una glándula, ustedes entiendo que ya lo vieron, una glándula es un grupo de células que produce alguna sustancia que elimina. Esa eliminación puede ser hacia el exterior, hacia la luz de un órgano, o hacia la sangre directamente. ¿Sí? Cuando la eliminación de esa sustancia es hacia la sangre, es decir, que no son células, son glándulas que no tienen conducto, esas glándulas se denominan endócrinas. Van endo, recuerden, quiere decir adentro, van hacia el medio interno, van hacia la sangre. Las glándulas endocrinas van a ser parte de, o van a ser objeto de estudio de una parte de la anatomía que se llama endocrinología. ¿Sí? Es decir, son glándulas que producen hormonas. Por ejemplo, no sé, la tiroides. Hay varias, ¿está bien? Otro tipo de glándulas que envía su secreción o bien hacia el exterior o hacia una cavidad o bien hacia la luz de un órgano hueco, ¿no? Una víscera hueca. Ese tipo de glándulas se denominan glándulas exócrinas. ¿Sí? Por ejemplo, las glándulas productoras de moco en la luz de algunos tubos, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas. Ese tipo de glándulas se denomina glándulas exócrinas, es decir, su producción, su secreción va hacia el exterior. Exo, afuera. Y afuera puede significar, o mejor dicho, el medio externo también está dentro de la luz de los órganos huecos. Eso ya lo vamos a ver en la próxima, cuando empecemos digestivo, por ejemplo. Y hay otro tipo de glándulas, muchas de ellas las vemos dentro de la esplagnología. Hay otro tipo de glándulas que se denominan glándulas mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque tienen la posibilidad de enviar su secreción a la sangre o a la luz de un órgano o al exterior. ¿Sí? Es decir, tienen parte de su tejido que produce hormonas, es decir, tiene una parte endocrina y tiene una parte exócrina. ¿Sí? Un ejemplo de estas glándulas mixtas sería el páncreas. El páncreas, ustedes saben que produce la insulina, por ejemplo, que se vuelca a la sangre, que es una hormona, y por otro lado produce enzimas, la lipasa, por ejemplo, que se va a ir, para la digestión se va a ir hacia la luz del intestino, hacia la luz del duodeno. ¿Bien? Ese sería un ejemplo de una glándula mixta. Hay otros que vamos a ir viendo más adelante cuando avancemos en el estudio de los aparatos. Entonces, la esplagnología dijimos que estudia las vísceras. Ya vimos qué tipo de vísceras, vimos algunas generalidades de vísceras. Pero algo que nos interesa, sobre todo para hacer una especie de integración con la parte muscular,
que veníamos viendo y lo que ya vimos de hueso, etc., es que la mayoría de las vísceras que nosotros estudiamos van a estar contenidas dentro de las cavidades esplácnicas. ¿Cuáles son las cavidades esplácnicas? ¿Cuáles son las cavidades del cuerpo? Estas dos que ven ahí. La cavidad torácica y la cavidad abdominal, mucho más grande, mucho más compleja en algunos aspectos. Estas dos grandes cavidades se denominan esplácnicas porque justamente contienen a la mayoría de las vísceras o a la mayoría de los aparatos o buena parte de los aparatos que estudiamos dentro de la esplagnología. Esplagno viene de víscera, ¿no? Más o menos un sinónimo de entraña o algo así. Fíjense, la cavidad torácica, cuando veíamos nosotros tórax óseo, recalcábamos un par de veces que no es lo mismo el tórax óseo que la cavidad torácica, ¿sí? No es lo mismo todo esto que vemos con costillas, ¿recuerdan? Que la parte esplácnica del tórax, que sería esta porción, es decir, la cavidad torácica es mucho más chica que el tórax óseo, que todo el esqueleto del tórax. ¿Está bien? Mientras que parte de la cavidad abdominal va a quedar contenida o cubierta por las costillas, por parte del tórax óseo. Es decir, y ojo, porque a veces se confunde. El abdomen tiene una parte intratorácica. Por ejemplo, bueno, esto es una vaca, ¿no? Por acá hay un órgano que se llama retículo. El retículo es una parte del estómago. Nosotros podemos decir que el retículo está ubicado en la parte intratorácica del abdomen, ¿sí? No quiere decir eso que el retículo esté en la cavidad torácica. Está en la parte intratorácica, pero cuando los libros dicen eso, se están refiriendo al tórax óseo. Es decir, está en la parte del abdomen, para decirlo más en términos más sencillos, está este órgano en la parte del abdomen cubierta por costillas. ¿Está bien? Estaría más o menos por acá. Bien, y la cavidad torácica y la cavidad abdominal se encuentran divididas por un músculo que ya vamos a ver en detalle. Ahora, fíjense, sin hacer demasiada profundidad en el tema, nosotros sabemos que por acá estaría la cabeza de esta vaca, esa vamos a suponer que es la lengua, una lengua con su torus lingual y todo. Esa es la lengua. El alimento entra por acá y tiene que llegar acá, a donde está el estómago. Es decir, una parte o los aparatos se van a repartir por diferentes cavidades. Por ejemplo, el aparato digestivo lo vamos a tener en la cavidad de la boca, en el cuello, en la cavidad torácica, en el abdomen y también en la cavidad pélvica, ¿sí? Sin embargo, estas dos cavidades, ¿por qué no le decimos cavidad esplácnica a la boca? ¿Por qué no le decimos cavidad esplácnica a la pelvis? Porque estas dos cavidades tienen características particulares que no tienen ni la boca ni la pelvis, ¿sí? ¿Cuáles son esas características particulares? El tipo de estratificación que tienen. Ustedes recuerdan los primeros temas que vimos, uno de esos temas eran los principios morfológicos, cuestiones que se van repitiendo, por lo menos en los vertebrados, y uno de ellos era la estratificación, es decir, el cuerpo está formado por capas que se van superponiendo, como una cebolla, pero las cebollas no son vertebrados, ustedes saben. Estas cavidades esplácnicas tienen una estratificación particular que por ahí ni la boca ni la cavidad pélvica tienen, y ya vamos a ver cuál es.
En principio, desde el exterior hacia el interior, en la cavidad, esto es la cavidad del tórax, ¿no? En las cavidades esplácnicas vamos a encontrar tegumento. Cuando hablamos de tegumento, estaríamos hablando de piel, tejido subcutáneo. Esa es la capa más externa, el estrato más externo. Hacia el interior, una fascia que nosotros ya hemos estado viendo, que sería la fascia externa, una fascia que contiene a todo el cuerpo, que tiene diferentes nombres. ¿Se acuerdan que vimos una fascia glútea, una fascia toracolumbar? Después tenemos una capa de músculos, una capa de músculos. En el caso de la cavidad torácica, en esa capa muscular nosotros vamos a encontrar costillas interpuestas. Por dorsal habrá vértebras, tanto en la cavidad torácica como en la cavidad abdominal. Por ventral, en la cavidad torácica y en parte de la cavidad abdominal vamos a encontrar el esternón. Es decir, dentro de esa capa muscular nosotros podemos llegar a encontrar huesos, y no cualquier tipo de hueso, huesos metaméricos. ¿Se acuerdan? Esos huesos que se van repitiendo en una secuencia de craneal a caudal. Pueden ser vértebras, pueden ser costillas, puede ser esternón. ¿Está bien? Dentro o contenida en esta capa de músculos que nosotros decimos así tan simplemente. Y en el interior, es decir, del lado interno de esta capa muscular, nosotros encontramos una capa fibrosa que se denomina fascia interna. Esta fascia interna tiene diferentes nombres. En el caso de la cavidad torácica, la fascia interna se denomina fascia endotorácica. Endo adentro, tórax, tórax. En el caso de la cavidad abdominal, la fascia interna se denomina fascia transversa del abdomen. Fascia interna del abdomen. Por último, y aquí es donde tenemos la diferencia, vamos a encontrar, tapizando todo el interior de la cavidad, una membrana continua de tejido conectivo, que tiene características particulares que ya vamos a ir viendo, y que se denomina membrana serosa. ¿Sí? Las membranas serosas, entonces, o ese tapizado de membrana serosa por el interior de las cavidades, es lo que identifica a las cavidades esplácnicas. ¿Sí? Bien. Les había contado antes, y ya volvemos con las serosas, que la división entre el tórax y el abdomen está dada por un músculo o una estructura muscular que se denomina diafragma. ¿Qué es el diafragma? Bueno, justamente un tabique, ¿sí? Es una división que existe entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Qué determina entonces que la cavidad torácica sea menor que el tórax óseo? La disposición de este músculo, de este diafragma, que tiene una forma de cúpula, es decir, que está curvado hacia craneal, de tal manera que reduce o se mete en el tórax óseo, reduciendo comparativamente la cavidad torácica. Les cuento de este músculo. Este músculo, además de ser el responsable de el hipo, de ser el responsable o el principal músculo de la respiración, el músculo diafragma, tiene una conformación característica. Si nosotros lo vemos de acuerdo al estudio que nosotros veníamos haciendo de los músculos, sería un músculo digástrico, porque tiene dos vientres. Este es uno y este es el otro. ¿Está bien? Estos vientres tienen un nombre que ahora vamos a ver. Fíjense,
Todo esto es diafragma, todo esto. ¿Mm? Todo esto es el diafragma. Noten ustedes que está unido a las costillas, una buena parte de vientre muscular está unido a las costillas, esta parte por lo tanto se llama parte costal, porque está unido a las costillas, y tiene una parte unida, la parte digástrica que decíamos recién, unida a las vértebras lumbares, a dorsal, esto es dorsal y esto es ventral, que se denomina porción lumbar del diafragma. Ahora noto qué buena letra cursiva que tengo, ¿no? Fíjense que en el centro tenemos una parte que no tiene vientre, no tiene fibras musculares y que se denomina centro tendinoso. Este es el centro tendinoso del diafragma. ¿Estamos? Ahora, si nosotros tenemos un tabique atravesando o separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿qué pasa con las estructuras que dijimos, por ejemplo, en el aparato digestivo, que están comunicadas desde la boca hasta el ano o hasta la cavidad pélvica? Tienen que atravesar el diafragma. Entonces, para atravesarlo o para que pasen las estructuras que tienen que ir de un lado al otro, el diafragma tiene tres orificios. Este más dorsal, que se llama hiato, miren, con H, hiato, hiato aórtico, porque es para que pase la arteria aorta. La arteria aorta y otras cosas. Este, que se encuentra aquí también en la porción lumbar, que se denomina hiato esofágico, y este que se encuentra, para que pase el esófago, evidentemente, y este que se encuentra en el centro tendinoso y que se denomina agujero, podría llamarse hiato tranquilamente, pero se llama agujero de la vena cava caudal. Cava con B corta. Cava caudal. Porque hay evidentemente una cava craneal. ¿Estamos? Entonces, para resumir, el diafragma es un músculo interpuesto entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Tiene una porción costal, muscular, una porción lumbar, también muscular. De hecho, esta porción lumbar tiene dos vientres que se llaman pilares. Pilar pilar derecho del diafragma, pilar izquierdo del diafragma, y un centro tendinoso. ¿Sí? Tres orificios: aórtico, esofágico y agujero de la vena cava caudal, permitiendo que estas estructuras tubulares pasen del tórax hacia el abdomen o del abdomen hacia el tórax. ¿Sí? Ahora, este músculo, y nos vamos a meter en un tema de más adelante, pero no importa, este músculo diafragma, perdón, voy a borrar un poquito. Este músculo diafragma, les comentaba recién que es un músculo de la respiración. Es decir, cuando todas estas fibras periféricas, tanto los pilares como la parte costal, se contrae, lo que hace es tensar el centro tendinoso de tal manera que esta cúpula tiende a hacerse más plana, como muestran estas líneas punteadas. Fíjense que eso ocurre de un lado y del otro de esta que es la vena cava caudal, que le da como un cierto sostén ahí a esta parte del centro tendinoso. Esta diferencia entre un músculo diafragma relajado y un músculo diafragma contraído, esto que está aquí con el número 3, sería el volumen inspiratorio. Esa es
capacidad que tiene el diafragma de hacer entrar aire a los pulmones. Entonces, ¿por qué tiene esa capacidad? Porque al contraerse, al hacerse más plana esta cúpula, la cavidad torácica se hace más grande. Al hacerse más grande, los pulmones se expanden y permiten el ingreso de aire. ¿Está bien? Eso es más o menos el funcionamiento de este músculo diafragma. Si lo vemos en esta vista esquemática, pero interesante, fíjense, estamos desde dorsal, ¿no? Aquí tenemos esto, bien grande, sería la cavidad del abdomen o de la serosa del abdomen, mientras que aquí tenemos las cavidades serosas de los pulmones. Fíjense la línea que se forma entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Esa línea es la línea del diafragma, esa es la cúpula diafragmática. Fíjense la diferencia que existe entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Noten ustedes, esto parece una vaca, ¿no? Fíjense, fíjense dónde estaría la cavidad torácica. Es decir, tenemos 3 o 4 costillas, eventualmente, dependiendo la altura donde lo veamos, la altura del tórax, 3 o 4 costillas que están en relación a el abdomen o a los órganos abdominales y no a los órganos torácicos. Y eso es importantísimo, conocer la topografía de estos órganos. ¿Por qué? Porque tenemos órganos que a la auscultación, por ejemplo, si ponemos los estetoscopios en las costillas pensando que vamos a escuchar pulmones y no escuchamos pulmones, no es porque el animal esté mal hecho, sino porque el diafragma se mete hacia la cavidad torácica, haciendo esto justamente que les decía, que una buena parte del abdomen o de la cavidad abdominal esté cubierta por costillas. ¿Estamos? Eso debe quedar claro y esperamos que a medida que vayamos avanzando, hacer hincapié en la topografía justamente por esto. Les he hablado bastante de serosas, así que vamos a empezar a hablar de eso. Las serosas son membranas continuas, es decir, podríamos decir que son membranas como una bolsa cerrada, como un globo. Son cerradas, son continuas, que tienen ciertas características. Una de esas características es la de estar cubriendo las cavidades espláncnicas, pero a su vez recubrir a ciertos órganos que tienen movimiento. Por ejemplo, los órganos del aparato digestivo, el aparato respiratorio, el corazón. Órganos con cierto movimiento, de tal manera que estas membranas serosas lo que van a hacer es acompañar o facilitar ese movimiento. Es decir, en cierto sentido, las membranas serosas tienen bastante en común, características, ¿no? Otra cosa, tienen algunas características bastante comunes con las cavidades o las membranas sinoviales. Tienen características parecidas, salvo que las membranas serosas son bastante más complejas en algunos aspectos. Hay 3 membranas serosas, cada una con nombre propio. La que corresponde al corazón, es decir, la membrana serosa que recubre el corazón, que se denomina pericardio. Pericardio seroso, ¿sí? Para diferenciarlo de una bolsa fibrosa que también se llama pericardio. Entonces, pericardio seroso, la serosa del corazón. Esa, si bien comparte las características que vamos a ver de las serosas, la vamos a estudiar cuando estudiemos angiología, cuando estudiemos cardiovascular. La membrana que recubre a los pulmones, que son órganos que también tienen movimiento, se denomina pleura. Hay una pleura para cada pulmón, es decir, hay 2 pleuras, porque hay 2 pulmones, ¿sí? Recubren el pulmón y permiten la formación de algunas estructuras que ya vamos a ver. Y por último, la
membrana serosa que recubre el abdomen y los órganos contenidos en el abdomen, que se llama peritoneo. ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes han escuchado alguno de estos términos porque es muy común hablar, por ejemplo, de peritonitis, de pericarditis, de pleuritis. Es decir, son términos bastante familiares en algún sentido. No es así tanto su disposición y su reconocimiento, que es bastante complejo. Entonces, ¿qué características tienen estas serosas? En principio les dije, son continuas. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo claro. Esto que está en rosado es... todo esto no le hagan mucho caso, porque esto es en la embriología, qué es lo que va pasando. En el animal nosotros vamos a ver esto, una membrana que recubre tanto los órganos como las paredes de la cavidad esplácnica. Recuerden que la capa más interna que vimos recién de cavidades era la serosa. Esta sería una disposición más o menos común para todas las membranas serosas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un corte de una cavidad torácica. La membrana serosa estaría recubriendo toda la cavidad y los órganos contenidos en ella. ¿Sí? Fíjense que acá se han sacado los pulmones. ¿Estamos? Ahora, si nosotros vamos a hacer un dibujo acá más esquemático para que nos hagamos un poco mejor la idea. Fíjense, imaginemos que tenemos un órgano acá, cualquiera. ¿Está bien? Nosotros sabemos que en esta cavidad, sea la que sea, esta es la pared de la cavidad, en esta cavidad, sea la que sea, tenemos una membrana serosa continua. Y sabemos que la membrana serosa recubre la pared interna de la cavidad. ¿Se acuerdan que lo vimos como estratificación? No elegí el mejor color, discúlpenme. Recubre por un lado la cavidad interna o la cara interna de la cavidad y por otro lado recubre al órgano. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que esa membrana serosa, peritoneo, pleuro, pericardio, tiene una parte de ella que está pegada a la pared y que se llama así, hoja parietal, y otra parte que va a estar pegada al órgano, a la víscera en este caso. Por lo tanto se llama hoja visceral. ¿Sí? Pero también les contaba al principio que las serosas son membranas continuas. Son una sola, como una bolsa. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una unión, un pliegue que una la hoja parietal con la hoja visceral, porque la membrana serosa es una bolsa cerrada, es una cavidad continua, es una membrana continua. Estas láminas, estos pliegues se llaman láminas intermedias, así medio como general. Otro nombre que lo usamos después para que no genere tantas confusiones, otro nombre que suele haber en los libros es este, meso. Meso, recuerden, macro, meso, micro. Bueno, meso quiere decir en el medio. ¿Sí? Las láminas intermedias, estas hojas o esta parte de la membrana que une la que está pegada a la pared y la que está pegada al órgano, se denominan láminas intermedias o mesos, general, ¿no? ¿Sí? Ahora, como toda esta membrana serosa es continua, es una sola cosa, es una sola hoja, a nosotros nos queda un espacio cerrado
todo esto, un espacio cerrado, que nos queda limitado por la hoja visceral y la hoja parietal. Ese espacio que nos queda entre la hoja visceral y la hoja parietal se denomina cavidad de la serosa. Cavidad de la serosa, si es pericardio, se llamará cavidad pericárdica, si es pleura, se va a llamar cavidad pleural, si es peritoneo, se va a llamar cavidad peritoneal. ¿Sí? Es decir, en todos los casos, la cavidad de la serosa, cualquiera sea, va a estar limitada por la hoja visceral y la hoja parietal. ¿Qué hay en ese espacio? ¿Qué hay en esa cavidad? Líquido. Un líquido seroso. Líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericárdico. Un líquido que secretan estas mismas membranas. Un líquido seroso. Un líquido que facilita el movimiento de los órganos, lubrica el movimiento de los órganos. Por eso les decía que tienen estructuras muy parecidas a las articulaciones sinoviales. Ese líquido es un lubricante. Esta cavidad serosa, en algunos casos es virtual, en algunos casos está tan pegada la hoja visceral con la hoja parietal que esa cavidad tenemos que meter algo para que sea real, meter los dedos. ¿Está claro? Es decir, no es que siempre vamos a tener un espacio delimitado. De hecho, lo más habitual es que esta cavidad sea virtual justamente y que haya un poco de líquido lubricando. ¿Sí? Ahora bien, para adelantarnos en un tema que vamos a ver dentro de unas diapositivas, vamos a hacer este ejercicio en esta cavidad torácica. Fíjense, nosotros sabemos que la cavidad torácica tenemos dos serosas. Una correspondiente al pericardio, que estaría por acá, más acraneal, pero vamos a suponer que por acá. Y otra correspondiente a los pulmones, una para cada pulmón. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos pegado una parte de, vamos a suponer que esta es una pleura, la pleura izquierda, una parte pegada a la pared, ¿sí? Otra parte pegada al pulmón, vamos a suponer que el pulmón estaría por acá, que sería la hoja visceral, ¿sí? Y una pequeña lámina intermedia. Entonces, fíjense que acá nos quedó la pleura parietal, la pleura visceral pegada al pulmón, acá vamos a poner que esto es el pulmón, y un espacio entre la hoja visceral y la hoja parietal que dijimos que se llama cavidad pleural. Y acá nos quedó esta lámina intermedia que en este caso, como está sosteniendo el pulmón, se llama ligamento pulmonar. Por otro lado, del lado derecho tendríamos lo mismo. ¿Sí? Del lado derecho tendríamos lo mismo. Una hoja parietal, me salió bastante feo, una hoja visceral y una lámina intermedia. Ahora, fíjense, en el caso de las pleuras parietales pasa lo siguiente. Como son dos pleuras parietales, en algún punto una pleura está pegada a la otra. ¿Por qué? Porque tenemos pared por lateral, tenemos pared por caudal, pero hacia la línea media no hay una pared, sino que estaría la otra pleura. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se llama este espacio. Era simplemente para ver esa disposición. Pero en todos los casos, sea peritoneo, sea pleura o sea pericardio, la disposición de las membranas serosas va a ser así. Hojas continuas, una pegada a la pared. Esa que está pegada a la pared generalmente tiene un sostén fibroso. En el caso del tórax, la fascia endotorácica, que nombramos antes. En el caso del abdomen, la fascia transversa. Y en el caso del pericardio, ¿sí? Una bolsa fibrosa que se denomina pericardio fibroso. Es decir, la parietal siempre va a tener un sostén fibroso, salvo esta que les decía recién,
que es donde se juntan las dos pleuras. La visceral va a estar tapizando prácticamente por completo al órgano. ¿Mm? Y entre las dos siempre una lámina intermedia. Bien, les comentaba hace unos momentos que las láminas intermedias suelen denominarse mesos. Sí, suelen denominarse mesos. Nosotros, por una cuestión de diferenciarlos un poco, les decimos láminas intermedias y nos reservamos este término de meso a cierto tipo de lámina intermedia. ¿Cuáles serían los mesos según nuestra apreciación? Serían los pliegues. Recuerden que un pliegue era así y que aquí estaba el órgano sostenido, ¿no? Entonces, un meso sería un pliegue por el cual corren tanto la irrigación y la inervación para ese órgano que está aquí. Es decir, un meso no solo sostiene al órgano dentro de la cavidad, como podría ser en este caso, sino que además entre sus hojas va a ir la irrigación, va a ir la inervación, va a pasar, no sé, linfáticos, etc. ¿Sí? Eso sería lo que podemos llamar un meso. ¿Qué pasa con estos mesos? Les vamos a dar nombre de acuerdo a lo que sostienen. Entonces, por ejemplo, si sostiene al intestino en general, les decimos mesenterio. ¿Por qué? Porque enterón quiere decir intestino, ¿sí? En griego. Entonces, mesenterio, el meso del intestino. Ahora, si hablamos de una porción en particular del intestino, por ejemplo, el colon, el nombre de ese meso, que es un mesenterio, le podemos decir mesocolon. ¿Está bien? Esos serían los mesos. ¿Sí? Pliegues o láminas intermedias que en su interior llevan la nutrición del órgano. Un ejemplo muy común, muy familiar de un meso y que probablemente hayan visto en la carnicería son los chinchulines. Vieron que los chinchulines es un pedazo de intestino con una membranita aquí llena de grasa generalmente. Esto que tenemos acá es el mesenterio, es la parte del mesoyeyuno en este caso. Otro tipo de lámina intermedia son los omentos. Los omentos son pliegues de serosa, pero son más que todo de conexión. Si bien tienen irrigación propia, es decir, que están irrigados, la irrigación a los órganos viene por otras vías, en general. Hay dos omentos que ya vamos a ver. Los omentos son pliegues de peritoneo, en este caso, que contactan órganos entre sí, o que se separan cavidades, pero que siempre van a estar en relación al estómago. ¿Sí? Hay un aumento mayor, más grande, y un aumento menor. Hay otro tipo de pliegue o de lámina intermedia que no son tan importantes en la nutrición, es decir, no vamos a encontrar ahí la irrigación para el órgano. En su lugar tienen entre sus hojas, un pliegue entre sus hojas, tienen algún tipo de tejido conectivo, algunas fibras, que los hacen exclusivos de sostén. En ese caso hablamos de ligamentos. Por ejemplo, el ligamento pulmonar, que sería la lámina intermedia entre la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura, se llama ligamento pulmonar porque no va por ahí la irrigación del pulmón. Otro ejemplo sería el ligamento
secocólico, la unión entre el ciego y el colon, una parte del colon. Ese sería un ligamento porque simplemente mantiene unidas las porciones. ¿Está? Estos podrían ser los tres tipos de láminas intermedias, mesos si se quiere, que nosotros vamos a reconocer. Bien, vamos a comenzar con una de estas serosas, que es la pleura. La pleura, como ustedes saben, como ya hemos dicho, está contenida en la cavidad torácica. Las pleuras. Recuerden que son dos pleuras. Hay una pleura visceral. Hay una pleura visceral que está pegada o está recubriendo al pulmón. Hay una para cada pulmón. ¿Sí? Hay una lámina intermedia que comunica a esa pleura visceral, con la pleura parietal. Y de acuerdo a lo que sabemos nosotros de la cavidad torácica, de los límites de la cavidad torácica, esta pleura parietal va a estar pegada a la pared costal, es decir, a las costillas, y se va a llamar pleura parietal costal. ¿Sí? La porción caudal de la pleura parietal va a estar pegada al diafragma, a la cara craneal del diafragma, entonces se va a llamar pleura parietal diafragmática, mientras que la parte medial de la pleura parietal, estamos hablando, ¿no?, de la pleura parietal, está pegada a la pleura del otro lado y se va a llamar, como están cerca del plano mediano, se va a llamar pleura parietal mediastínica. ¿Sí? Entonces, cada una de las pleuras, recuerden que son dos las pleuras, una derecha y una izquierda, cada una de las pleuras va a tener una parietal costal, una parietal diafragmática y una parietal mediastínica, siempre reconociendo que todo esto es continuo. Es la misma membrana, la misma hoja que está pegada por las costillas, que después se pega al diafragma y que después se une en la línea media. ¿Sí? Del otro lado pasa lo mismo, se pega al diafragma, a las costillas y a la línea media. ¿Está bien? Es decir, la misma hoja que va cambiando de nombre de acuerdo a donde esté pegada. Ahora, esta es una vista dorsal y vamos a volver un minuto a esta imagen para que recordemos. Esto es una pleura parietal, esta es la otra pleura parietal. ¿Sí? Fíjense. Esta sería pleura parietal costal, diafragmática, pegada al diafragma. Esta sería la pleura parietal costal y esta sería la pleura parietal mediastínica. De este lado pasa exactamente lo mismo. Pleura mediastínica, diafragmática y costal. Ahora, fíjense que aquí, en la porción más craneal de la pleura se vuelve, no se apoya en nada, la pleura parietal pasa de ser costal a mediastínica, haciendo una especie de giro. ¿Sí? Esa porción de la pleura, donde pasa de costal a mediastínica, a craneal, cerca del cuello, de la entrada del tórax, se denomina cúpula pleural. La cúpula pleural entonces es un cambio de dirección, una especie de receso que tiene la pleura parietal cuando pasa de ser costal a mediastínica. Esta es la imagen que vimos antes. Recuerdan que nosotros habíamos marcado el mediastino más o menos por acá. ¿Está? Ahora, si nosotros lo vemos desde acá, vamos a ver que la pleura mediastínica, cuando se pega a las costillas, pasa a ser costal. Y acá nos queda un cambio de dirección, ¿no? Si nosotros lo vemos desde acá, la pleura que viene por acá, que es costal y pasa a ser diafragmática, va a tener también un cambio de dirección. Esos cambios de dirección que dejan una especie de saco ciego, una especie de fondo de saco, de giro ahí, una esquina, esos cambios de dirección se denominan recesos.
En la pleura, es decir, los recesos van a ser siempre de pleura parietal, ¿verdad? Los recesos tienen estos nombres, es decir, tienen los nombres de los lugares donde se ubican. Entonces, el cambio de dirección, ese que veíamos por ventral entre la pleura costal y la pleura mediastínica, se llama receso costo-mediastínico. Ese que veíamos, perdón, aquí. Costo mediastínico. Este se va a llamar costo diafragmático, que está por caudal. ¿Sí? En el perro es importante este, que está entre el diafragma y las vértebras lumbares. Es importante ¿por qué? Porque la cavidad pleural llega hasta la primera lumbar, para tener en cuenta en el caso de alguna lesión. Este receso, importante en el perro, reitero, se llama lumbo diafragmático. Está ya bien a dorsal. Ahora bien, hay otro receso que se llama receso mediastínico y que les voy a mostrar ahora después de que hablemos de algo que se llama mediastino, que dejé para el final porque es más interesante. El receso mediastínico, perdón, el mediastino, disculpen, el mediastino es el espacio que nos queda entre la pleura parietal mediastínica de un lado y la pleura parietal mediastínica del otro. ¿Se acuerdan el dibujo que hicimos al principio? Las dos pleuras, derecha e izquierda, se unen en la línea media. Al unirse dos láminas, ¿sí? Al unirse dos láminas, nos queda un espacio. Piensen en dos hojas seguidas de un libro. ¿Sí? Tenemos un espacio. Ahora, si nosotros tomamos las dos hojas juntas, ese espacio es virtual, porque están apoyadas una hoja con otra. ¿Sí? Si entre las dos hojas mediastínicas no hay nada, nosotros vamos a ver una especie de tabique, ¿no es cierto? Dividiendo al tórax en una mitad derecha y o a la cavidad torácica en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y así lo definen algunos libros. Algunos libros dicen que el mediastino es un tabique formado por estas dos hojas, mediastínica izquierda y mediastínica derecha. Pleura mediastínica derecha, pleura mediastínica izquierda cuando se unen. Ahora bien, esta definición a mí personalmente me gusta más. Es decir, ¿qué es el mediastino? Es un espacio. ¿Sí? Un espacio, porque si nosotros metemos cosas adentro, si nosotros abrimos esas hojas del libro, tenemos lugar. Entonces, el mediastino va a ser un espacio virtual si no hay nada adentro, o va a ser un espacio real conteniendo cosas. Por ejemplo, el corazón. El corazón se encuentra dentro del mediastino. Por ejemplo, la tráquea. Por ejemplo, el esófago. ¿Sí? Todos estos órganos que están en la cavidad torácica van a estar dentro del mediastino. Son órganos que predominantemente van a estar cerca de la línea media, que van a ser impares, etc. Entonces, ¿qué es el mediastino? Esta definición me gusta más. El espacio delimitado por las pleuras parietales mediastínicas. ¿Sí? Puede ser un espacio virtual, puede ser un tabique, o verse como un tabique si no hay nada adentro, o puede ser un espacio real cuando metemos, por ejemplo, el corazón con su pericardio, cuando metemos la tráquea, el esófago, etc. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que es el mediastino? Ahora bien, el corazón, como ustedes saben, el corazón es un órgano que está predominantemente desviado hacia la izquierda. Está más o menos al centro, pero una buena parte del corazón está hacia la izquierda. Vamos a hacer un dibujito antes de esto. Acá voy a hacer un dibujito. Fíjense.
Si nosotros vemos, esta es una vista dorsal, ¿no? Este sería la cavidad torácica. Esto vamos a poner que lo estamos viendo de dorsal, por lo tanto esto es izquierda y esto es craneal. ¿Sí? El corazón está más o menos en una posición así. ¿Sí? Esa sería la posición del corazón. Ahora, que el corazón se desvíe hacia la izquierda genera que el pulmón izquierdo sea más chico, porque tiene menos lugar, que el pulmón derecho, que es bastante más grande. Esto pasa en todas las especies. Entonces el pulmón derecho va a ser más grande que el pulmón izquierdo. ¿Y dónde es más grande? ¿Dónde tiene un lóbulo más el pulmón derecho? Hacia caudal del corazón. El lóbulo derecho a caudal, la parte de la base del pulmón, es más grande que el pulmón izquierdo, por ese lóbulo extra que tiene. Ahora, si uno de los pulmones es más grande, ¿qué quiere decir? Que la pleura mediastínica de este pulmón derecho se va a desviar un poco, llevando, sobre todo en la parte caudal, al mediastino hacia la izquierda, porque este pulmón es más grande, ocupa más lugar, lo empuja al mediastino hacia la izquierda. ¿Está bien? Si ustedes recuerdan cuando vimos diafragma hace un momento, vimos que el diafragma tiene un agujero por acá para la vena cava caudal, hacia la derecha. La vena cava caudal termina en el corazón. Por lo tanto, fíjense que como la vena cava caudal está un poco a la derecha y justamente ahí el mediastino se corrió a la izquierda, la vena cava caudal nos queda afuera del mediastino. ¿Ven? Nos quedó por fuera del mediastino, porque el mediastino se fue hacia la izquierda. Ahora, una estructura dentro de una cavidad no puede estar suelta. Tiene que tener algún pliegue de la serosa que lo sostenga. Entonces, si nosotros vemos desde caudal y tenemos la vena cava caudal por acá y el corazón por acá, vamos a ver que la misma pleura parietal, acá estaría el mediastino, la pleura parietal derecha envía un pliegue de sostén para la vena cava caudal. Es decir, la vena cava caudal tiene un pliegue de pleura que la sostiene. Entonces, fíjense que nos quedó un espacio entre el mediastino y el pliegue de la vena caudal. El mediastino a la izquierda, el pliegue de la vena cava caudal a la derecha. Este espacio se llama receso mediastínico y es el lugar donde se mete este lóbulo extra del pulmón derecho que se llama lóbulo accesorio. Ese es el receso mediastínico. ¿Está bien? Después van a ver que cuando lo veamos en la disección va a ser mucho más simple de entender. Comentábamos al principio que la hoja visceral de una serosa se pliega en una lámina intermedia para continuarse como hoja parietal. Esa línea o ese lugar de pliegue, en el caso del pulmón, se ubica acá en la cara medial del pulmón, y en esta línea, que está marcada aquí con línea de puntos, y ese lugar, ese pliegue que une la hoja parietal con la hoja visceral de la pleura, se denomina ligamento pulmonar. ¿Está bien? Tiene esa ubicación, es decir, los pulmones solamente están sostenidos por su cara medial. Bien, ahora vamos a ver el peritoneo. El peritoneo es bastante más complejo en algunos aspectos,
y quizá tenga algunas cuestiones comunes más simples en otros. Esto sería la embriología, es decir, cómo desde un tubito simple sostenido por un meso, que sería esto que ven acá, empiezan a crecer, a enrollarse, y es lo que van a dar la disposición final de los mesos en las especies que estudiamos, que es así, las vamos a ir viendo, sobre todo con digestivo. Aquí en peritoneo simplemente quería quería contarles un par de cosas. Una, la que tiene que ver con los omentos. Dijimos que los omentos son pliegues o láminas intermedias del peritoneo que unen órganos entre sí y que están relacionadas al estómago. Hay dos omentos, fíjense que ahí está entre paréntesis epiplón, es una forma de referirse al omento también. Hay dos omentos, un omento mayor, formado por una pared superficial, una profunda, un ligamento gastroesplénico, es decir, todas estas son dependencias del omento mayor, y un omento mayor que tiene también sus particularidades, un ligamento hepatogástrico, es decir, una unión entre el hígado y el estómago, una unión entre el hígado y el duodeno, por donde ya vamos a ver que va un conducto. Simplemente mostrarles este esquema. Este esquema es para un perro, ¿no?, que tiene un aumento mayor bastante grande en forma de, o con una disposición en forma de delantal, es decir, sobre el piso del abdomen. Lo primero que vemos cuando abrimos desde ventral un abdomen de un canino es el aumento mayor, ¿sí? Esquemáticamente, esto sería el hígado acraneal en contacto con el diafragma. Fíjense que esa línea negra sería el peritoneo en este caso, que tiene sus vueltas, tiene sus complejidades. Fíjense, una unión entre el hígado y el estómago, esto sería el aumento menor, ¿sí? Una unión entre el otro borde del estómago y una serie de cambios de dirección que se producen, ¿sí? Se relaciona con el lóbulo izquierdo del páncreas y dorsalmente con la raíz del mesenterio, es decir, el origen de los mesos del intestino. Esto sería intestino. Toda esta porción se denomina aumento mayor, ¿sí?, con sus dos paredes, una pared superficial pegada al piso del abdomen, una pared profunda en relación a los intestinos, ¿sí? Aquí fíjense que el aumento mayor en el perro separa bien la parte intestinal hacia caudal y la parte de los órganos craneales, es decir, el hígado, el estómago. ¿Está bien? Esta es la disposición de los aumentos en un canino. Este es un corte sagital, ¿verdad? Bien, aquí hay tres definiciones que a veces se confunden y por eso se las dejo escritas para que las puedan ver. La bolsa mental es todo esto, fíjense, lo vamos a ir marcando. Aumento menor, estómago, aumento mayor, ¿sí? Todo eso forma la bolsa omental. ¿Está bien? Una bolsa que en general no tiene nada, ¿eh? Una bolsa. ¿Está bien? Ahora, esto que está formado solo por el aumento mayor se llama receso omental. Es decir, el espacio que nos queda entre las dos paredes del aumento mayor. Ese es el receso omental. Forma parte de la bolsa omental. Como toda bolsa, tiene un lugar de acceso. Ese lugar de acceso se llama foramen omental o foramen epiploico, y está ubicado por la derecha del abdomen entre estas dos estructuras, la vena cava caudal y la vena porta. Por ahí hay un espacio que entran dos dedos, un dedo dependiendo del tamaño del animal,
un espacio por el cual podemos ingresar a esa bolsa omental y ese espacio se llama foramen omental. Estos simplemente son tres definiciones que en algunos casos se confunden, sobre todo bolsa con receso omental. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí esto lo vamos a ver después en el animal. Fíjense, las excavaciones. Las excavaciones son las terminaciones caudales de ese peritoneo. Es decir, el abdomen está cubierto por peritoneo. Vamos a suponer aquí. Vamos a suponer que esto es abdomen. Y aquí empezaría la pelvis, ¿verdad? El aumento recubre al abdomen, perdón, el peritoneo recubre al abdomen, pero no a la pelvis. Sin embargo, como es una bolsa continua, ¿sí? Esa hoja parietal tiene que volverse para continuarse, en este caso por ventral, en un esquema sagital. Es decir, que aquí se nos producen fondos de saco. Es decir, estos fondos de saco, estos lugares donde se nos termina el peritoneo, se denominan en general excavaciones. Estas excavaciones están más o menos entrando un poco en la pelvis, y vamos a reconocer excavaciones pararrectales que están de un lado y del otro del recto, rectos genitales entre, en este caso una hembra, entre el recto y el útero, entre el recto y el pliegue genital en el macho, genitovesicales entre el útero, en este caso, y la vejiga, y pubovesicales, es decir, entre el pubis y la vejiga. Fíjense que estas estructuras están como compartimentadas. Por ejemplo, nosotros tenemos un pliegue de peritoneo que sostiene a la vejiga, que se llama ligamento lateral de la vejiga, ya lo vamos a ver más adelante, un ligamento mediano de la vejiga, es decir que ese espacio pubovesical está dividido en dos lados, en dos, derecha e izquierda. El mesorrecto también nos divide los espacios pararrectales, etc. Noten ustedes que todas las estructuras que están dentro del abdomen e ingresando o cerquita de la entrada de la pelvis van a tener su recubrimiento de peritoneo de serosa.